Amigas y amigos, les saluda Francisco Tarmendrael. Muchas gracias, como siempre, por seguir esta cápsula que estoy desarrollando con el fin de aportar un poco de cultura, historia y otros temas de interés en medio de esta cuarentena que estamos viviendo en el país. A continuación, vamos a hablar sobre las repercusiones y las proyecciones del proceso constituyente que está viviendo nuestro país. Y para conocer en detalle sobre este tema, vamos a conversar con el abogado Esteban Vilches de la Universidad de Chile, especialista en Derecho Penal y Constitucional, y además miembro del movimiento Con Todos. Estimado Esteban, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación para esta cápsula. Muy bien, Francisco, muy bien. Espero que tú también estés bien y te agradezco a ti la invitación para poder compartir con las personas que nos estén viendo algo de lo que está ocurriendo en Chile en este momento que es tan importante para el país. Así es. Esteban, cuéntanos un poco tu parecer sobre los resultados que se desarrollaron hace unos días atrás en el plebiscito. A ver, yo creo que para la gente no tiene demasiada ciencia y demasiado misterio lo que ocurrió. Lo que resulta llamativo es la magnitud de la votación a favor del apruebo. Estamos hablando de que a nivel del país estuvimos cerca del 80%. Eso en una elección democrática de cualquier clase es una cantidad abismante. Es decir, prácticamente todo el país está absolutamente de acuerdo en que hay que refundar, en cierto modo, nuestra convivencia política y nuestra manera de relacionarnos. En ese sentido es llamativo también que solo en 3 comunas haya triunfado el rechazo y son precisamente las 3 comunas que están más acomodadas, que tienen a las personas con los privilegios económicos más grandes, de manera que eso da cuenta de un país que está con una división muy, muy profunda y es hora, ojalá, de dejar un poquito el tema de las molestias y los odios, que yo entiendo, entiendo la indignación y la frustración, pero hay que construir un país, hay que construir un país entre todas las personas y entre todos los chilenos. Creo que el mandato es súper fuerte. Hay que, digamos, construir una sociedad nueva, una constitución que regule esas relaciones distintas y dejar atrás definitivamente la constitución del año 80. Estimado Esteban, a partir de los resultados ya conocidos del plebiscito, ¿qué es lo que viene ahora? Se tiene que elegir a los constituyentes, ¿cierto? ¿Nos puedes explicar un poco cómo es el proceso para que nuestras amigas y amigos entiendan? A ver, el proceso no es complejo, tiene varios críticos, hartas personas que han criticado el proceso, pero en lo fundamental ahora se van a presentar los candidatos a la constituyente, que se conocen como convencionales constituyentes. El sistema de presentación hoy día favorece enormemente a los partidos políticos, eso hay que tenerlo claro de entrada. La posibilidad de que se renueve mucho eh, digamos, la cantidad de personas que van a tener que ver en esta convención constituyente respecto de aquellos que tradicionalmente han actuado en política es bastante remota, es bastante baja. La verdad es que el sistema favorece a los partidos políticos de manera muy grande y deja a los independientes en una situación muy desmedrada. El sistema de elección, estos candidatos tienen que estar presentados el 11 de enero, si no me equivoco, y la elección el 11 de abril. Estos candidatos se presentan en listas. Los partidos políticos tienen toda la fuerza, los recursos, me refiero a partidos políticos tradicionales, incluso aquellos que son parte del Frente Amplio, que son los más recientes, para poder presentar estas listas. En tanto que los independientes, en cambio, se encuentran unas limitaciones enormes y hay que tener en cuenta también cómo funciona el sistema de elección, que se utiliza un sistema que se llama The Hunt, que fue el que reemplazó el sistema binominal en el año 2017, y en definitiva eso hace que quienes ganan las elecciones sean las listas y se produzca arrastre de candidatos con menos votación que termina siendo electo en desmedro de aquellos otros que no forman parte de esas listas ganadoras, aunque tengan más votos. De manera que quizá el problema más grave que se va a plantear es si la ciudadanía va a sentir que esa nueva constitución surja de manos de una convención constituyente que sea legítima. Ese es un problema muy grave. Si la ciudadanía tiene la sensación de que este proceso se deslegitima, porque en definitiva quienes están en la convención constituyente son los integrantes de los partidos políticos tradicionales de siempre, y que quienes van a escribir esa nueva constitución son los de siempre, son las élites de siempre, efectivamente se pueden producir situaciones complejas en Chile. Pero ese es el proceso. Básicamente el 11 de abril
vamos a tener elecciones y bueno, y vamos a ver ahí cómo se conforma esa convención constituyente. Perfecto. Y cuando se produzca este proceso eleccionario en la citada fecha de abril, se va a constituir, como tú dices, esta convención constituyente. Así es. ¿Cómo es la composición orgánica de esta convención? ¿Es similar a un congreso, por ejemplo? No sé si nos puedes explicar un Es poco. decir, son 155 personas que son electas democráticamente a través de este sistema que te explicaba y que por lo tanto tiene su cuestionamiento, pero son 155 personas electas. Acuérdate que quedaron fuera todos los parlamentarios en ejercicio porque se desechó la opción de la convención mixta. Así que esta es una convención constituyente enteramente elegida. Obviamente tienen un sistema, un reglamento, un procedimiento que establecer. En la primera sesión tienen que elegir presidente y fijar las reglas de procedimiento a través de este quórum que se establece para todo lo que tienen que hacer de 2/3. Y bueno, y tienen que redactar una constitución en un plazo de 9 meses, prorrogable por otros 3 meses. Y sí, funciona en algún sentido con una lógica que no es un congreso estrictamente, es un cuerpo colegiado cuyo único objetivo, cuya única misión es redactar la nueva constitución. Tienen ciertas incompatibilidades para ejercer trabajos. Los abogados, por ejemplo, no pueden seguir trabajando sus causas si llegan a ser elegidos constituyentes, pero tienen las mismas incompatibilidades que tienen los diputados. ¿Ah? Eh, y normalmente esto va a significar además una remuneración de alrededor de 2,5 millones, entiendo, mensuales, y bastante exclusividad, evidentemente. ¿Ah? Pero esa es la misión que tienen, exclusivamente. Ya, y ahí surge una duda respecto ya, se eligen los representantes para la convención constituyente, se tienen que distribuir en comisiones, ¿cierto? Porque me imagino que se abordará cada temática en particular de la nueva Carta Fundamental. ¿Cómo funciona eso? Lo que pasa es que, estrictamente hablando, es precisamente la forma de funcionamiento de la convención constituyente es algo que determina la propia convención a través de su propio reglamento, que tienen que dictar ellos mismos con una aprobación de 2/3 finalmente. Entonces, no sabemos bien cómo va a funcionar. Lo que tú dices es completamente razonable, fijar comisiones, etcétera. Van a tener derecho a presentar sus propios asesores, pero la manera de funcionar aún no está clara porque tiene que decretarse. Ahora, precisamente una de las cuestiones que son relevantes en esto es tener presente que la legitimidad del proceso es lo fundamental. En ese sentido, sería bastante malo que la Convención Constituyente se encapsulara en sí misma, se diera vuelta a la espalda completamente a la ciudadanía e hiciera un trabajo absolutamente aislado. Aquí todo el mundo aconseja, o lo que se ha dicho reiteradamente, es que sería razonable que hagan participar a la ciudadanía al máximo. Eh, y ahí sí que hay que elaborar sistemas de participación ciudadana importantes, porque esto tiene que ser algo legítimo cuando salga. Cuando salga en la Constitución nueva tiene que gozar de una legitimidad enorme. Sí, es justamente lo último que tú mencionas. Ha surgido una polémica en las últimas semanas, últimos días, para ser más preciso, sobre el papel de los independientes, las y los independientes que pueden tener en este proceso. ¿Qué te parece lo que está pasando de que se cuestionen este asunto de pugna, si se puede decir entre comillas, entre los partidos políticos tradicionales con fuerzas independientes que deseen participar en este proceso? A ver, yo encuentro lamentable lo que está ocurriendo. Hay que ser objetivo en esto. En Chile, el 5%, si es que, porque no estoy seguro de la cifra, pero a lo más el 5% de la población tiene militancia política en partidos políticos. El 80% que votó a favor de la prueba y que votó estrictamente hablando a favor de una convención que no fuera mixta, es decir, que excluyera a los parlamentarios en ejercicio, lo que hizo fue dar una señal muy fuerte en el sentido de que no quiere a los políticos tradicionales en este proceso. Los políticos tradicionales y los partidos políticos de siempre que han generado esta situación y que han producido una sensación de deslegitimación muy grande de la política, por alguna razón tienen una obsesiva compulsión por participar ahora en las soluciones y querer seguir redactando las constituciones,
seguir participando en todos los debates y foros, cuando en realidad no los quiere nadie. Hoy día esa es la realidad. Es dolorosa, es compleja, pero la ciudadanía cuando vota que no haya una convención mixta, lo que está diciendo no es solo que no estén los parlamentarios en ejercicio en la constituyente. Le están pidiendo a los partidos políticos que ojalá se marginen, que ojalá dejen a los independientes, a las personas, a la ciudadanía que no está vinculada a partidos políticos, ejercer la soberanía nacional y redactar una nueva constitución. Si tú me preguntas, creo que lamentablemente el sistema está hecho para los partidos políticos, es decir, está hecho para el 5% de este país. Y están desoyendo enormemente lo que la ciudadanía les ha dicho. Pero la generosidad de los partidos políticos en esto para ceder su cupo es igual a cero. Entonces, la realidad es que la constituyente está llena de políticos tradicionales. Para ir cerrando esta conversación, estimado Esteban, hagamos un poco de historia constitucional, porque he escuchado a algunos expertos que discuten, por ejemplo, si alguna vez Chile tuvo un proceso similar al que estamos viviendo ahora. Se habla, por ejemplo, que la Constitución de 1828, de corte liberal, puede ser algo parecido, que incluso la génesis de la Constitución del 33 puede ser también, pero que hay que guardar el contexto que se está desarrollando, de cuánta participación ciudadana, si se puede decir, había. Es lo que he leído yo un poco de algunos académicos. ¿Qué nos puedes contar tú al respecto? Si hay precedentes, guardando, insisto, las proporciones del caso, o sea, el contexto social y político que había en Chile en la etapa decimonónica. Mira, yo puedo estar equivocado. La impresión mía es que todos los procesos constituyentes anteriores han sido procesos que han provenido de élites en Chile, exclusivamente. Es decir, la masa ciudadana, los chilenos y chilenas como ciudadanos, han tenido participación nula. O sea, hay que recordar que hasta muy entrado el siglo XIX, el voto era muy lejano a un voto, digamos, amplio y masivo. Es decir, eh, fue censitario durante mucho tiempo, había que tener propiedades y tener cierto patrimonio para poder participar, y eso lo tenía muy poca gente. De manera que me parece a mí que ni la del 28, ni la del 33, y ni siquiera la del 25, son constituciones que hayan tenido algún tipo de participación ciudadana masiva. La del 25, que fue una constitución que estuvo rigiendo en Chile por gran cantidad de tiempo, es una constitución casi nacida de la pluma y de la mano personal de Alessandri. No hay una participación masiva. Yo creo que este proceso constituyente es el único que hemos tenido en la historia de Chile de esta clase, de esta magnitud. Eh, Estamos rompiendo, o supone que se está rompiendo, y yo no soy muy sincero, yo obviamente voté por el apruebo, ciertos temas que estaban restringiendo los cambios profundos que necesita la sociedad. Fíjate que normalmente uno de las grandes discusiones es si una constitución puede cambiar la vida cotidiana de las personas. Yo creo que para graficarlo o hacerlo entender de manera simple, es que, claro, uno diría no. Efectivamente, con una constitución nueva no van a cambiar las pensiones, no va a cambiar el sistema de salud, no va a cambiar el sistema de educación, etc. Eso es correcto. Pero eso no quiere decir que no sea importante. Yo creo que si uno lo graficara, podría decir lo siguiente. Fíjate que si uno encontrara un árbol y ve una manzana colgando y quiere tomar esa manzana, puede encontrarse con dos clases de instrumentos o dos clases de situaciones. O un alambre de púa que no te deje por ningún motivo subir al árbol y sacar la manzana. O una escalera que te permita subir y sacar la manzana. Una constitución flexible, capaz de permitir llegar a estos tipos de cambios sociales profundos, es una escalera en la práctica. Hoy día en Chile, si uno quisiera cambiar, por ejemplo, la ley de concesiones mineras, o un sistema de Fuerza Armada, o quisiera discutir sobre la educación, se encuentra porque todas estas cuestiones están reguladas en leyes orgánicas constitucionales, cuya reforma supone 4/7 de los parlamentarios, digamos, senadores y diputados en ejercicio. Es decir, son casi modificables. Y ese es un problema constitucional. Lo que puede hacer una nueva constitución es sacar todo este tipo de legislación de leyes orgánicas constitucionales y permitir que el día de mañana las reformas que se necesiten para el país se logren por simple mayoría. Entonces, esa es la importancia de una constitución. La constitución de 1980 lo que hace es trabar todo el juego democrático y convertir aquello que debería ser decidido por mayoría simple en problemas de inmodificabilidad porque existe unos quórum altísimos que no se justifican en ningún sentido.
Así que no, si tú me preguntas, yo siento que este es el único proceso de esta clase que hemos tenido en Chile en nuestra historia, absolutamente, y que vamos camino a permitir que el día de mañana el juego democrático decida qué clase de sociedad queremos tener los chilenos. Así es. Bueno, vamos a ir viendo cómo se da este proceso inédito en nuestra historia constitucional y de Chile. Y bueno, en otra ocasión podemos conversar más en detalle cómo se va dando este interesante, como decía, proceso cívico que nos involucra a todas las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Estimado Sí. Esteban, que deseo reiterar mis agradecimientos por estos minutos para poder conversar sobre este tema trascendental. Y bueno, a nuestras amigas y amigos que nos están viendo, nos veremos en una próxima cápsula en estos tiempos de cuarentena. Muchas gracias, estimado Esteban, nuevamente. Muchas gracias a ti, Francisco, que estés muy bien. Adiós.